Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Este miércoles 21 de enero, las urgencias del Hospital Universitario de La Paz pararán en protesta en una huelga programada para esta unidad de servicio convocada por el sindicato TERE Trabajadores en Red. Vamos a hablar con Guillén del Barrio, que es portavoz de dicho sindicato. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, esta huelga comenzaba a las 8 de la mañana. Aunque estamos en las primeras horas, ¿nos podéis comentar cómo está siendo el seguimiento de la misma? Pues estamos todavía intentando entender cuáles son los datos de seguimiento, porque la situación que vemos en urgencias no coincide para nada con lo que nos dijeron que iban a ser los servicios mínimos. Tenemos un problema, y es que Alicia del Pozo, la directora de Recursos Humanos del hospital, no nos ha entregado la documentación de servicios mínimos, así que estamos intentando averiguar qué pasa. Los datos que tenemos ahora mismo es que parece que incluso se ha reforzado el servicio por encima de lo que sería un día normal, pero insisto, seguimos recogiendo datos para tener la mayor fiabilidad posible. Uh-huh. Bueno, pues tenemos estos datos, ¿no?, que todavía estáis contrastando en estas primeras horas. De cualquier manera, ¿la huelga hasta cuándo es, por cierto? La huelga dura 24 horas, desde las 8 de la mañana de hoy hasta las 8 de la mañana de mañana. Uh-huh. Ok. ¿Qué razones impulsan a vuestro sindicato a convocar esta huelga? Las razones de convocar esta huelga son que vemos que este problema del servicio de urgencias no es una cuestión sencilla de solucionar. Aquí hay muchos factores que están confluyendo. Siempre decimos que urgencias es el canario de la mina, donde confluyen muchos problemas y donde primero son más visibles. Y me explico. Aquí tenemos un problema muy serio de que en atención primaria hay muchísimos puestos sin cubrir en atención primaria de médicos, enfermeras, celadoras. Esto se traduce en unos tiempos de espera de más de 9 días para que te den cita en atención primaria. El 30% de los pacientes en la Comunidad de Madrid que necesitan cita en primaria no la consiguen, el 39% acaban en el hospital. Uh-huh. Entonces esto, en cifras, ya se está viendo que la urgencia de La Paz, en los últimos 3 años, cada año aumenta un 10% el número de pacientes, uh-huh, para los mismos metros cuadrados, para el mismo personal, para las mismas camas hospitalarias. Uh-huh. En segundo lugar, tenemos un problema muy serio con las urgencias de atención primaria. Estos puntos de atención continuada, muchos de ellos no tienen médico en ningún momento. El paciente no tiene más remedio que venir al hospital por patologías leves que antes se resolvían en estos centros con muy poco gasto y unos resultados excelentes. Y en tercer lugar, las listas de espera para cirugías y citas y pruebas también afectan a la situación de urgencias, porque los pacientes que tenían que ingresar para operarse dejaban un pequeño margen de maniobra cuando en urgencias llegaban muchos pacientes y no había camas libres en el hospital, pues se podía posponer alguna operación que no fuese muy grave y dejar esa cama libre y poder ingresar pacientes de urgencias. Uh-huh. Madrid ahora mismo tiene cerca de 1 millón de personas en listas de espera. Uh-huh. Por lo tanto, no tenemos ese margen de posponer operaciones que ya llevan meses esperando. La media de espera en Madrid para operarse son 67 días. Por cierto, esos datos además ya han sido previamente maquillados. Es un tema largo de explicar. Uh-huh. Entonces, aquí confluyen, como decíamos, el deterioro de la primaria, las urgencias de primaria y las listas de espera. Uh-huh. Bueno, recordemos que el Hospital La Paz es el de referencia para muchos ciudadanos de la zona norte de Madrid, por ejemplo, vecinos de Tres Cantos, de Colmenar Viejo, de los barrios del norte, aparte obviamente de lo que es el norte de la capital. Tú llevas como 11 años trabajando en urgencias, si mal no tengo entendido, ¿verdad? Efectivamente, en mayo cumple 11 años aquí. ¿Y cómo has visto la evolución en estos 11 años en esa área tan importante? Me refiero a situaciones que has visto en la que, no se daba abasto para poder tener, con las camas que tiene las diferentes salas de las urgencias, para todos los pacientes que iban llegando y que se necesitaba subir, por ejemplo, a planta o atenderles en ese primer paso en urgencias. Pues yo aquí he vivido 3 fases. Cuando llegué en 2015... teníamos una urgencia absolutamente saturada, con falta de personal y de camas, pero eso sí que a base de luchar mucho, trabajadores y pacientes, conseguimos unas medidas, digamos, locales a nivel del hospital que mejoraron mucho la situación. Pasamos a tener más camas, más personal, material, porque es que ni siquiera teníamos suficientes palos de suero. Esa fue una primera etapa que se consiguió de verdad un avance y la urgencia funcionaba de una forma bastante más digna. Luego, por supuesto, en segundo lugar llegó la pandemia, que eso ya sabe todo el mundo, que hicimos entre todos lo que pudimos, pero también recordar que nos hubiera ido bastante mejor en la pandemia si nuestro sistema de salud hubiera estado más fuerte. Y en tercer lugar entramos en esta etapa posterior al COVID, que es la que nos preocupa, que es que parece que ha pasado la tormenta del COVID, pasó por encima y terminó de romper un sistema que estaba cogido con pinzas. Entonces ahora vemos
yo de verdad estoy preocupado porque, insisto, he vivido distintas etapas y la que estoy viendo es la peor y la perspectiva a futuro es aún peor porque ya no es que nos falten unas pocas camas en urgencias o que me cambien los palos de suero. Es que sin la atención primaria no hay sistema de salud. Sin la atención primaria nos convertimos en un sistema de enfermedad. Los centros de salud sirven para que mucha gente con enfermedades crónicas, por ejemplo, no se pongan enfermas. O personas con una enfermedad que podría ser grave se les pilla a tiempo. Entonces, eso es lo que estoy notando, ese es el cambio y vamos al desastre, porque si falla los cimientos del sistema, que es la atención primaria, nos vamos todos al hoyo. Una cuestión, en este tiempo tú has visto en algunos momentos del año situaciones como que hubiera gente que tuviera que estar en urgencias en los pasillos, lo cual obviamente pues es un tema que no es nada cómodo ni para el paciente ni para vosotros para trabajar. Claro, es que no tiene justificación ninguna que en un país del primer mundo de la Unión Europea, estupendo y maravilloso, atendamos pacientes en los pasillos. Esto es perfectamente evitable, que es, en segundo lugar, lo que queremos que la gente se dé cuenta y que lo defiendan. Esto no tendría por qué estar pasando. De hecho, mágicamente esta semana, que justo llegaba la huelga, de repente ya no tenemos pacientes en el pasillo. Entonces esto es indigno, es inaceptable, pero sobre todo se puede solucionar, es evitable. Es muy sencillo, solo hay que tener la voluntad de hacer que el sistema funcione. Y para eso hay que tratar bien al personal. Por cierto, una aclaración que dice la consejera de Sanidad, que es que el Ministerio pone problemas para contratar. Queremos aclarar que la responsabilidad de esta situación es exclusivamente de la Comunidad de Madrid. En sanidad ocurren muchas cosas, muchas de ellas, por supuesto, son responsabilidad del Ministerio. Pero lo que está pasando en la urgencia de la paz es culpa de la Comunidad de Madrid, única y exclusivamente. ¿Qué medidas? Antes hemos escuchado que obviamente hay que fortalecer la atención primaria, la de los centros de salud, donde van los ciudadanos en primer lugar un poco pues para hablar con su médico de cabecera, plantear esa situación, ¿no? Por ejemplo, hay algunos centros que tienen urgencias hospitalarias, pero sin embargo, en algunos casos se encuentran con que no está suficientemente dotado, ¿no? Para que todos los días de la semana en horario nocturno o en fin de semana tengan los ciudadanos un médico al que acudir y no tener que trasladarse hasta el hospital más cercano. Claro, es evidente, y es que además está de sobra demostrado con estudios que el personal de atención primaria, si lo queremos ver así, ahorra dinero, porque si tuviésemos todas las plazas cubiertas en primaria y en urgencias de primaria, las urgencias leves se atenderían con menos gasto, insisto, muchos pacientes no enfermarían. Luego también, no había mencionado todavía las medidas concretas que necesitamos en este hospital y en esta urgencia, es que tenemos que dejar de gestionar los hospitales a golpe de titular. Y me explico. En esta urgencia, los años que llevo, solo se contrata personal de refuerzo, no porque llega el invierno, y tampoco se hace cuando los pacientes acaban en el pasillo. El momento de contratar es cuando tenemos el primer titular y la noticia lo salimos en el telediario. Eso tiene que acabar. Lo que nosotros proponemos es que haya un plan que hemos llamado Ningún paciente en el pasillo y que sea automático. En el momento en que las salas superan su aforo, si tengo una sala de 12 camas, no hay que esperar a que salgamos en el telediario. Si ya hay 15 pacientes en esa sala, va a haber que preparar nuevos espacios. Eso es lo que tiene que ser automático. Si no hay personal suficiente para atender a los pacientes, la contratación tiene que ser automática. Esto de verdad que es fundamental que se implante en este hospital. Bueno, pues esas son algunas de las medidas. ¿Alguna más que se pueda implementar en el Hospital La Paz o en otros centros hospitalarios que hay en la Comunidad de Madrid en una situación similar? Sí, hay una reclamación que es más bien en negativo. Lo que no vamos a aceptar bajo ningún concepto es que las soluciones vayan encaminadas a derivar pacientes a la privada. Entonces, todo esto que estamos pidiendo, el sistema público tiene la capacidad de hacerlo, lo que no tenemos es el recurso y no nos dan dinero y no nos dan contratos. Pero ya sabemos cómo van estas cosas, no vamos a permitir que la solución a las listas de espera o a las urgencias pase por derivar a pacientes a la privada, que además está demostrado que sale más caro. Guillén, una cuestión. ¿Cuántas camas hay en la urgencia del Hospital La Paz? Y, bueno, nos has comentado que ahora mismo cuál es la situación en cuanto a si están colapsadas, si hay plazas libres y cómo está el asunto. Guillén del Barrio, recordamos, portavoz de este sindicato convocante de la huelga en las urgencias del Hospital La Paz de Madrid, el sindicato TERE, Trabajadores en Red. Muchas gracias por atendernos y suerte con estas reivindicaciones. Muchas gracias por contarlo.